establecido por Pinochet. Ese sigue siendo la base fundamental, el capital monopólico, el capital financiero, como el centro de la dominación y la ejecución principal, basado en una política de exportación de los productos chilenos, especialmente los productos del mar y la fruticultura, y ni hablar de el cobre, y ahora del litio y de todo la minería. Entonces, ese es el modelo que ha predominado, no ha hecho cambios en el porque la constitución política del Estado establecida por Pinochet no se los permite. Entonces lo que ha habido después de que se fue Pinochet, han habido administradores de civil ante los fueros militares, ¿no? Y sin hacer cambios fundamentales, porque además el modelo económico, que el capitalismo le puso el nombre neoliberal, pero ese es capitalismo, si no tiene otro nombre. ¿Qué neoliberal? Es una pendejada inventada por los economistas de la escuela de Chicago y de Harvard. ¿Ah? El capitalismo es capitalismo, y el capitalismo tiene bases económicas y tentáculos mundiales, internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces hoy? Que hemos vivido 20 años de un gobierno de la concertación bajo la constitución política de Pinochet, bajo la economía de Pinochet, con unas fuerzas armadas que siguen siendo estructuralmente, mentalmente, el ejército y las fuerzas armadas de Pinochet, con un parlamento y un congreso donde la UDI y Renovación Nacional, los generales de civiles que dieron el golpe militar en 1973, siguen siendo una fuerza significativa, preponderante en el Congreso y en el Parlamento, donde se siguen dictando leyes antiterroristas, leyes antisindicales, leyes contra los mapuches, leyes contra todos los sectores sociales, donde se criminaliza, leyes para criminalizar la lucha de la juventud, la lucha de los estudiantes, etc. Entonces estamos viviendo en una dictadura democrático, entre comillas, y que se estableció el 11 de septiembre de 1973, y que a casi 40 años de ese golpe militar, los que siguen gobernando son los grandes empresarios. Porque uno de los millonarios más grandes del mundo hoy es presidente de Chile, Piñera. Y todos sus ministros son empresarios vinculados a grandes consorcios y multinacionales del mundo, administrados por el capital financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional, el grupo de los 7, el grupo de los 6, el grupo de los 12, y todos los grupos monopólicos que existen en el mundo tienen sus garras y tienen su cobertura en el desarrollo de la política económica de Chile, porque les beneficia, porque se traen la uva, las peras, las manzanas, las papas para acá, para los Estados Unidos, para Canadá y para Alemania, Inglaterra, etc. ¿No? Porque entonces se están alimentando la crisis que sufre el capitalismo mundial con los recursos, con la comida del pueblo chileno, de Chile. Nosotros no tendríamos por qué tener un solo problema económico con el nivel diversificado de la producción que se desarrolla en Chile. Sin embargo, Chile está considerado entre las 7 naciones con mayor pobreza y extrema pobreza en el mundo. ¿Cómo es eso? Uno de los países que no debería tener problemas, uno de los países que tiene un mejor desarrollo de la economía. En Chile tiene hambre, tiene miseria, tiene pobreza. Entonces eso muestra entonces la injusticia de un sistema, pero a su vez muestra la mediocridad
de la clase política, que sabiendo de esta situación, vive de esta situación o sofructúa de esta situación y mantiene a un pueblo aplastado y humillado y desinformado de esta realidad con el afán de seguir agarrando porciones de poder, ¿no? Y tratando de generar la ambivalente, la inexistente desarrollo de una supuesta nueva clase. La nueva clase, ¿cuál es esta? La llamada clase media. ¿Qué clase media? Esa clase media aquí en Estados Unidos, cuando se produjo la recesión económica, valió callampa, se desapareció. Todos esos que compraron casas, mansiones, autos último modelo, vinieron los bancos y le dijeron: trae tu casa para acá, trae tu auto para acá, trae tu refrigerador para acá, y los pusieron en la calle y los mandaron al carajo, al nivel de incluso desamparados. Y estamos hablando de millones de gente. Estamos hablando de alrededor de 12, 15 millones de gente que vivió la llamada crisis hipotecaria. Es lo mismo de Chile. En Chile también hay una crisis hipotecaria, pero porque también hay una clase media que le hicieron creer que era clase media, que iba a ser más rico que los pequeños burgueses y que incluso podían alcanzar el nivel de la clase dominante poderosa, y lo llenaron de McDonald's, los llenaron de Pecos Biles y los llenaron de tenis del corredor más famoso de aquí, de Chicago, de Tampa, Florida, etc., ¿no? Y le hicieron creer esta idea de la abundancia, ¿no? Y después, pues poco a poco el pueblo va poniéndose panzón, se van deformando sus cuerpos con los alimentos y se va generando una situación de desmedro del desarrollo humano de la sociedad chilena. Pero también esa es la política del neoliberalismo en todo el continente latinoamericano y a nivel universal. Entonces, esta institucionalidad es la que existe en Chile. Esta es la institucionalidad heredada del pinochetismo. Elecciones en estas condiciones son una farsa. O sea, creer que se le hace el juego a la derecha porque la juventud se niega a participar de un circo electoral, se necesita ser bien limitado política e ideológicamente. Se necesita o ser muy cínico, ¿no?, del tratar de volver a insistir, ¿no?, a 20 años del gobierno de la Concertación y a 4 años del gobierno de la ultraderecha que ayudó a dar el golpe militar con Piñera a la cabeza, o sea, a 25 años después de que se fue Pinochet, volver a insistir de que este es un cambio lo que hay en Chile, pues ese cinismo está al remate. Y por eso que entonces se ha reproducido una especie de rebelión en contra de la constitución política del Estado, porque la constitución política del Estado también remodela el sistema educacional, un sistema educacional privatizado, municipalizado, de acuerdo a la constitución política del Estado de Pinochet, que implica desarrollar élite al servicio del empresariado, al servicio de las multinacionales, ¿me entiende? Pero además que es rompe cerebro, que es roba cerebro, ¿no?, que los pone al servicio a toda esta producción educacional de las multinacionales, sean de Chile o sean del extranjero. Por eso hay muchos supuestos maestros, profesores, médicos, ingenieros, ejerciendo en nombre de la dominación chilena en muchos otros países del mundo y América Latina, en muchas otras universidades, ¿no? Entonces, pues esta cuestión hay que decirla con mucha fuerza. Esto es una farsa, esto es una mentira. En Chile sigue predominando el régimen que se estableció el 11 de septiembre de 1973, y esto solo puede ser variado con un cambio radical, ¿no? No estoy todavía ni siquiera diciendo que lo que hay que hacer es una revolución. No, hay que cambiar la constitución política del Estado que estableció Pinochet total, ¿no? Hay que llamar
a la generación de una asamblea del poder popular. Algunos le llaman asamblea constituyente. Hay que llamar al establecimiento de un sistema electoral de elección popular, ¿no? Donde cualquiera, hasta Perico Los Palotes, pueda presentarse como candidato a concejal, a diputado, a senador. Juan Pérez, la Rosa, la Juanita, el Pedro, el Machuca, cualquiera pueda presentarse a candidato. Hoy no puede ser, hoy día hay que tener mucho dinero para ser dirigente político en Chile primero, como aquí. Si aquí te financia el Wall Street a 40, 60 senadores y diputados, eso sí pueden ser, pero los que, qué sé yo, hacen una colecta para ver si son concejales aquí, pues nunca lo van a hacer. Pero es igual en Chile la gente con plata es la que puede alcanzar, o los que se venden a esta forma de dominación que se ha establecido, ¿no? Como es el caso de partidos que antes se proclamaban de la izquierda y que ahora pues se han adherido a esta coalición ya en desgaste, en desuso de la concertación, porque la concertación ya probó en 20 años que no tiene la capacidad, no tiene las cualidades. Ahí hay una vieja clase política arcaica que no logra entender las nuevas formas del querer, del pensar, del quehacer de las nuevas generaciones en el campo obrero, en el campo popular y por supuesto en el campo intelectual y en el movimiento juvenil. Y este movimiento, todo este movimiento social está en rebeldía en Aysén, ¿no? En Calama y en todos los movimientos huelguísticos que se desarrollan en Santiago. Cosa muy maravillosa son las rebeliones que se vienen desarrollando en todas las caletas de pescadores en Chile, defendiendo el mar, que a su vez también lo han querido transnacionalizar y vendérselo a las multinacionales, enfrentado a defender el medio ambiente, un movimiento poderoso que se ha venido desarrollando en Chile. Y eso es lo que tienen que hacer las viejas y nuevas organizaciones de izquierda revolucionarias, es integrar a este nuevo movimiento social y que despierta a Chile, que despierta a la humanidad, que son el medio ambiente, los movimientos gay, el movimiento por el aire limpio, el movimiento por salvar el agua, incluso por nacionalizar el cobre para pagar la educación. Víctor, a veces se dice que los Estados Unidos es como una gran bestia que por su gran tamaño pisa a los más pequeños sin darse cuenta. De por dentro de la bestia, ¿cómo evalúa este dicho? Bueno, sobre los Estados Unidos se dicen varias cosas, ¿no? Además de que verdaderamente es una bestia. Lo único que yo creo es que esta bestia sí sabe a quién pisa y sabe cuándo pisa y cuándo agrede, cuándo invade, cuándo declara una guerra. También se dice que el imperio es un castillo de naipes. O se dice que Estados Unidos es el país del sueño americano. Ahora, analizar modestamente, de manera muy sucinta, la situación en Estados Unidos es que la última crisis que se ha dejado caer en el mundo, la llamada recesión económica mundial, ha mostrado algunas ambivalencias de este sistema imperialista. Hoy por hoy, por ejemplo, se dice que el 75% de la población de los Estados Unidos, un país que tiene 345 millones de habitantes, el 75% de esta cantidad de esta población vive en la pobreza y en la extrema pobreza. En el contexto de esta crisis, pero siempre aquí se dan unos extremos que dan escalofrío.